Reglas generales de acentuación. Elaboración propia. Quizás es este uno de los aspectos que más de cabeza traen a los estudiantes extranjeros de español, así como a los propios españoles. En español se utilizan los acentos gráficos, la tilde, para distinguir unas palabras de otras y es muy importante utilizarlo correctamente, porque el uso de una palabra u otra, cambiando únicamente el acento, puede cambiar completamente el significado. Por ejemplo, no es lo mismo el poeta llora por la pérdida de su amada que el poeta llora por la pérdida de su amada. En el primer caso, la amada ha dejado al poeta o ha muerto. En el segundo caso, la amada es una cabeza loca que anda con unos y con otros. Por lo tanto, empleémonos en el estudio de los acentos y en este primer capítulo veremos las reglas generales de acentuación. Antes de estudiar el acento gráfico, el que queda reflejado por escrito con una tilde, debemos decir que se entiende por acento el lugar de la palabra con mayor intensidad de voz. Así, todas las palabras tienen un acento, que se denomina acento prosódico. Por ejemplo, distinguir lleva el acento en la última sílaba. Dis, tin, gir. No puede llevarlo en ninguna de las otras dos porque daría lugar a palabras que no existen. Distinguir o distinguir. La sílaba que recibe el acento prosódico se llama sílaba tónica. Sin embargo, otras veces sí que existen las palabras resultantes de cambiar el acento de lugar. Por ejemplo, cántara, cantara y cantará. La primera es una vasija. Tanto va la cántara a la fuente que termina por romperse. La segunda es una forma subjuntiva del verbo cantar. Querría que Julio Iglesias cantara en mi fiesta de cumpleaños, pero creo que va a ser imposible. Y la tercera es el futuro de indicativo del verbo cantar. ¿Sabes que Julio Iglesias cantará en mi fiesta de cumpleaños? Lo mismo ocurre con filósofo, filósofo y filosofó. El filósofo filosofó sobre la inmortalidad del cangrejo, pero cuando yo filosofo lo hago sobre cosas distintas. Y otra multitud de ejemplos. La tilde se utiliza para señalar al lector dónde debe poner el acento prosódico y que así pueda reconocer el significado correcto de la palabra utilizada en cada momento. Antes de enunciar las reglas generales, necesitamos introducir un nuevo concepto. Dividimos las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras agudas son las que llevan la sílaba tónica en la última. Actriz, café, codorniz, crueldad, ocasión, sagaz. Las palabras llanas son las que la sílaba tónica es la penúltima. Abrecartas, agudo, caldo, dirigible, satisfecho. Las palabras esdrújulas son las que van en la antepenúltima. Cántico, dímelo, carátula, jeroglífico. La sílaba tónica de las palabras sobresdrújulas es la anterior a la antepenúltima. Son muy pocas en español y suelen aparecer por la agregación de pronombres a los verbos. Bebáselas, cámbiamelo, cortánoslo, falseáselas. Ahora ya nos encontramos en disposición de poder ver las reglas generales de acentuación. Se acentúan todas las palabras agudas que terminan en vocal n o s, como cantará, veré, jabalí, sentó, vudú, retén, jardín, camión, Andrés, sentís, 22. Excepción: cuando la palabra aguda termina en s precedida de otra consonante, no se acentúa. Anorax, chalets, zigzags. Recuerda que no todas las palabras que terminan en on se acentúan, solo las agudas. Por ejemplo, raptaron y supieron. Se acentúan todas las palabras llanas que no terminen en vocal n o s, como álbum, antrax, cóndor, hábil, lápiz, tórax, útil. Excepción:
Cuando la palabra llana termina en S precedida de consonante, sí se acentúa. Bíceps, tríceps, etc. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan. Brújula, fábula, rótula, cuéntamela, recomendándosela, zarandeándonoslos. Las reglas de acentuación son válidas para nombres propios, Luis, Martín, José, y nombres en mayúscula, Andrés, lápiz, etc. Como anécdota, se decía hace años, cuando todo el mundo escribía con máquina de escribir, que las mayúsculas no tenían por qué acentuarse, porque ciertamente el juego de caracteres no estaba a veces muy depurado para el uso de mayúsculas y acentos al mismo tiempo. Con la llegada de los ordenadores y de los miles de fuentes diferentes, esto ya no es así, y como consecuencia, las palabras en mayúsculas también deben acentuarse siempre. Resumen. Las reglas genéricas de acentuación son bien sencillas. Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre. Las agudas que terminan en vocal N o S y las llanas que no terminen en vocal N o S. Los estudiantes extranjeros tienen la dificultad añadida de que a veces no saben dónde poner la sílaba tónica. Nuestro ejemplo de distinguir, distinguir y distinguir. Otro problema, como veremos en posteriores capítulos, viene en gran parte por los hiatos y diptongos, que son combinaciones de vocales que se consideran como sílabas independientes y que por lo tanto hacen a una palabra llana aparecer como aguda o a una esdrújula aparecer como llana.